o tenernos en tu celular. Descarga la app desde Play Store en tu dispositivo y listo. Vayas donde vayas, escuchá la radio que hacemos entre todos. 88.1 Radio Viamonte. Y yo ahora me agarro una milanesa a caballo, 3 huevos fritos con papas más fritas. Que a caballo, a Pegaso con el caballo volador. Sí, no sé vos qué vas a comer, pero yo apenas termine, ahora cuando agarro este último. ¿Para qué estamos en el aire? Nah, ¿qué vas a tener? Sí, está Paz del otro lado. No se está escuchando Paz. No, estás loco. ¿Estamos al aire? Me parece que sí. Hola, Paz. Hola. Hola, ¿cómo te va? Igual te iba a decir algo, Saúl. Vos ahora lo estás diciendo. Yo te escucho toda la semana. Yo te juro toda que... la semana te escucho. Que le da con Cuando tutti. vos pensás en todo lo que vos estás queriendo comer. Soy como que una vez que me conocés me metí en tu cabeza, olvídate. Te juro que no me hicieron seña que estábamos al aire, estábamos charlando acá con la chola, que soñé anoche que me comía, pero nada que ver. Ahora era una ensaladita, pero era... ¿Qué sueños más grasosos? Le estuve contando, justo le estaba contando un sueño, chorreaba grasa, aceite, pero no era un sueño, no sabía que estaba al aire. ¿Cómo andás, Paz? Ay, Dios, acá estamos, pasando después de la vacuna del COVID. ¿Y también te tocó? Me puse acá en la UNOVA y me pegó feo. Me mira. Fiebre 3 días, todavía estoy medio como si me hubiera pasado el Vos COVID, no lo habías tenido, sí. Con zapatos fuertes. No, la verdad que no, ¿viste? no había tenido y la realidad es que, me pegó medio feucho esta semana. Así que tuve que cancelar consultorio, atendí solamente ayer, atiendo ahora, pero... Recién te estás recomponiendo. Medio bajón. Sí, como que, viste, como media drogui. Sí, pega fuerte en algunos casos, ¿eh? Hay gente que nada. Hay que poner un poco el pecho. Yo al final, el viernes, más que vacuna, tenía un problemita de vesícula inflamada. Así que mira, te tiro el me habían pie dicho, ahí. algo me habían dicho. Sí, Está tremenda. Bien, bueno, ¿y cómo estás ahora? ¿Está mejor? Y ahí voy, estoy cuidándome mucho. Pollito hervido, a la plancha, verduritas. Sí, hay que tratar de no estimular la vesícula con la grasa. Exactamente, justo lo que proponía Saúl, no hay que comerlo. Eso te da una patada en la nuca, te da más que es como la patada del caballo, pero en la nuca. Claro, tal cual. Bueno, ¿cómo andan, chicos? Bien, bien. ¿Algún consejito para estos días, para algo innovador? Bueno, ayer fue el día de la obesidad, no sé si sabían, no sé si lo pusieron. Yo ayer hice un video para el Instagram que tenía que ver con un poco de esto que le pasa a muchas personas y que lógicamente la obesidad se trata como que sí es una enfermedad y entendemos que es una enfermedad y la realidad es que cuando uno tiene otro tipo de enfermedad, por ejemplo, quien padece de cáncer o tiene algún tipo de problemática cardiovascular o lo que sea, la gente no se ríe de que esa persona tiene ese tipo de enfermedad. Y no pasa lo mismo con el tema de la obesidad. Digamos, en realidad la obesidad, de alguna manera, es como que, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es como muy juzgada, ¿sí? Como si la persona es la que quisiera generar culpable, ese tipo de patología, claro. Entonces, como que de alguna manera tiene una forma de ser observada con un estado de juzgamiento, uno juzga eso, ¿sí? Entonces, en el video que justamente hice ayer, que tenía que ver con esto, ¿no? Entender de que estamos en una sociedad que es bastante sorda y bastante ciega en muchas cosas, y bastante poco empática, por decirlo de esa forma. Claro. Entonces, la persona que sufre este tipo de situación, que yo no sé si me animaría a llamarlo una enfermedad como tal, digamos, no es algo adquirido porque sí, digamos, el tema de la obesidad es una situación que uno de alguna manera va como generándolo, pero por un montón de problemáticas mucho más profundas que solo el hecho de saber que me gusta de comer o que es una enfermedad psicosocial, podríamos llamarla así, Paz. Yo creo que es una enfermedad que encierra un montón de aspectos. Bien. Desde ya desde lo más básico. Hoy estoy media que discordino con las palabras, así que entiéndanme porque tranqui, estás post-COVID. Soy post-COVID, post-vacuna. La realidad es que el tema de la obesidad hay que tratarlo con mucha delicadeza. Y la mayoría de las veces arrancan en la infancia, ¿sí? La gran mayoría de las personas que sufren de obesidad en adultos, la gran mayoría, por no decir nunca hablamos de absolutismo porque no podemos decir esto, pero muchos arrancan en la infancia con un montón de presiones que tienen que ver con el ambiente de la casa. Uno a veces no llega a tomar en cuenta y muchos padres a veces no se hacen ni siquiera responsables de las situaciones.
Pero, por ejemplo, te doy ejemplos muy básicos. Cuando una familia, los papás, discuten en la mesa, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo muy claro. El nene o el niño o la niña, la que esté en la mesa, se refugia en la comida para no escuchar las problemáticas de los adultos, ¿sí? Entonces, por momentos, esa mala interpretación de la comida, donde entendemos que en ese momento es un refugio para no escuchar o para pensar en otra cosa o para llenarme la angustia que estoy viviendo en ese momento, usan la comida, se usa la alimentación como una cuestión de refugio. Una válvula de escape, claro. Pasando el tiempo y pasando después cuando uno, qué sé yo, no prestándole atención a esa situación y a ese indicador, pasa el tiempo y el niño necesita un asesoramiento diferente, pero el problema arranca en donde tiene ubicada la importancia de la comida. No sé si me explico, me fui muy rebuscada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es como que cuando el niño interpreta que la comida es su refugio en un momento de angustia, en un momento de estar aturdido por la pelea de los papás o por inclusive hasta ver noticieros en la tele, ¿sí? También puede pasar, viste que en el momento de la comida siempre se mira la televisión, sí. Y normalmente se pone el noticiero y no se escuchan cosas lindas, el 70% son malas noticias. Lamentablemente no. Entonces, de alguna forma la persona, tanto el niño como el adulto, se refugia en la comida como para no estar pensando en lo que está sucediendo a su alrededor. Y después esa mala interpretación de la comida no se sale de un día para otro, ¿sí? Eso se va perpetuando hasta que en un momento tal vez no están pasando los problemas que están pasando en casa, tal vez eso ya no sucede, pero el niño queda con esa sensación de que la comida fue su refugio, ¿sí? Exacto. Esto es muy psicológico y no es un tema que yo tenga que hablarlo de esta forma, digamos. La realidad es que es para que interpretemos que la obesidad no es solamente una patología que, bueno, tuvimos mala suerte y tuvimos este tipo de enfermedad. En realidad es una patología que se va construyendo en el tiempo. ¿Sí? Que muchas veces el desencadenante es algo que no creemos, ni siquiera se nos pasa por la cabeza. Claro. Perdóname que te corte, la obesidad en un gran y alto porcentaje comienza desde la niñez, desde la casa misma. Y la gran mayoría de las personas que han sufrido o que sufren obesidad de grande han tenido algún tipo de situación en la infancia, como no. Sí, también puede pasar que no, porque por ejemplo te puede pasar que vos vengas teniendo una alimentación normal y hayas tenido un peso razonable durante toda tu vida y en un momento, qué sé yo, que no sabés, no sé, tuviste un estrés muy grande, te pasó algo, una angustia muy fuerte, el tema de la pérdida de los padres es un tema muy importante, la gran mayoría de las personas lo toman como algo que es muy, muy marcado en la vida de una persona y en ese momento puede irse para el lado de la comida como una cuestión de refugiar esa angustia. Sí, muchas veces los rompimientos de parejas también. Obviamente, las separaciones, los divorcios, el hecho de la parte económica, sí, imagínate que la economía hace que de alguna manera uno no sepa para dónde va y esa incertidumbre también te genera, bueno, a ver qué hago para tapar esto que me está pasando. Bueno, está muy ligada a la angustia también, ¿no? Hay una cuestión de angustia que no está resuelta. Esa es una angustia oral, esa es esa angustia oral que uno habla, que permanentemente cree que sí, no, a mí no me está pasando, y cuando te pones a pensar, yo siempre, mira, lo que dije el otro día en el vivo, que no me acuerdo si lo dije o no, ya digo tantas cosas que ya no me acuerdo, hablaba del tema del protagonismo. A muchas personas les sucede que como no se sienten protagonistas de su propia vida, ¿sí? Es como que empiezan a relegar su salud. Pasa muy frecuentemente con las madres. Claro. Las mamás, después de ser mamás, después de que tienen el chico y que ya quedan con unos kilos de más y que, bueno, nada, hay que ponerle las pilas a cuidar al bebé, a cuidar al nene, a cuidar al adolescente, a cuidar al adulto y nunca más se prestaron atención. Claro. Y hoy me pasa que tengo muchas pacientes de una edad de 60, 65 años donde, Paz, tengo ganas de vivir, Paz, tengo ganas de mirarme, tengo ganas de observarme. ¿Por qué? Porque tal vez tuvieron 30, 40 años o 25 años que o fue el hijo, o fue el marido, o fue la situación de pareja, o fue lo que sea, ¿viste? Sí, entonces sí. Como que hay una situación donde plano. se relega su propio protagonismo y eso hace que de alguna manera no te des cuenta de que engordaste 1, engordaste 2, engordaste 3, pasaste los 10, pasaste los 15, pasaste los 20 y cuando te quisiste acordar tenés 30, 35 kilos de más. Y vos decís, ¿cómo llegué hasta acá? Si yo hubiera prestado atención desde el punto de vista de prestarme atención, no de prestar atención al resto, prestarme yo atención, no hubiera pasado.
Pero cual. como siempre relegamos nuestra propia atención al marido, a todo lo que a lo que te acabo de decir recién, uno es como que se deja para lo último, creyendo que después lo soluciona. Y después sucede que eso que después se soluciona, sucede otra cosa. Y esa otra cosa te vuelve a relegar de vuelta a tu propio protagonismo y volvés a seguir, digamos, dejándote de lado. Tal cual. Y así sucesivamente, cuando te querés acordar, tenés 60 años, ya estás en menopausia, te duele todo, el cuerpo no tenés el mismo, y ya ni siquiera, porque eso me pasa y es una frase que escucho, yo no pretendo tener el cuerpo que tenía a los 20 años. No lo vas Y no, a tener. señora, porque No lo vas tienes a tener. 60 y hay Claro. 40 años en el medio. Y lógicamente tu cuerpo, tus hormonas trabajan de manera diferente. Tal cual. Pero eso, vos no sabés la fea sensación que te da del otro lado cuando vos sentís que la persona se resigna. Sí. Decís, yo no pretendo, se resignan. El problema es que la resignación no llegó a ese momento. La resignación la fue Claro. como construyendo a lo largo de un montón de años que hizo que no se prestara atención. Exacto. Entonces después cuando aparecen todas las patologías asociadas a la obesidad, por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la insulinoresistencia, bueno, que es lo mismo que la diabetes tipo 2, a ver, problemas de fibromialgia, problemas de arteriosclerosis, de enfermedades cardiovasculares, todos están asociados a que tu cuerpo está sosteniendo un montón de kilos que no le corresponden. Tal cual. Claro. Pero eso se debe a que somos sordos y ciegos a lo que nos pasa. Porque siempre estamos como en un estado de postergación, nos postergamos pensando de que se va a solucionar solo. Y no se solucionan solo las cosas. Entonces, cuando yo hablaba ayer de la obesidad, cada persona que está enfrentando una situación de esa, está enfrentando tal vez un abandono de sus padres, tal vez una situación que tuvo que lidiar de chico, tal vez está lidiando una separación, un divorcio, el no saber cómo mantener a sus hijos. No es una obesidad solamente porque te gusta comer chocolate. Eso que le está pasando a esa persona es mucho más profundo. Entonces, yo a lo que llevé a este audio que hice, este video, es que seamos un poco más empáticos y entendamos que esa persona está luchando consigo misma y tenemos la posibilidad de no solamente ayudar, no a que adelgace, sino a sentirse comprendido. Así Y eso es. hace una diferencia abismal en una persona con obesidad. Entonces, más que decir, mira, la obesidad es tal cosa a nivel fisiológico, por así decirlo, y qué tipo de complicaciones te lleva, yo creo que el mensaje desde el momento que es el día y que se conmemora el Día de la Obesidad es: prestemos un poco más de atención al alrededor, prestémonos nosotros un poco más de atención y seamos más simpáticas con el entorno. Porque esa diferencia de comprensión hace la diferencia en la salud de esa persona. Muy bien. Tal cual. Entonces, bueno, nada, ese era el mensaje que quería dejar. Hermoso mensaje, Paz. Como siempre nos dejás muy, muy lindas reflexiones que pasa por todos lados, no solamente, y eso es lo más lindo de tu profesión y de tu carácter profesional, que sos integral y que siempre estás apuntando a todos los aspectos de tus pacientes, no solamente al peso o al cuerpo. Gracias, mi amor, hoy cuando me mandan los mensajes de Operación Rescate, que bueno, es el desafío que yo les comento que siempre hago, a mí, viste, cuando a veces te dicen, bueno, pero poné la foto de los antes y los después, poné la Claro, foto a me ver habías cómo. contado, Mirá, sí, no, te parece que no la estaba. realidad es que los mensajes que estoy recibiendo son, no puedo creerlos, no puedo creer sentirme deshinchada, no puedo creer sentirme con vitalidad, no puedo creer sentirme mejor, con más ánimo. Y eso es lo que empieza a generar el cambio en la persona. Tal cual. Sí, tal porque cual. adelgazar, Sentirse podemos bien. adelgazar sin comer, pero lo otro se encuentra cuando al cuerpo le das la alimentación correcta. Y ahí Así es donde es. tenemos que encontrarnos para que esas personas, tanto las que llegan a tener obesidad como las que no tienen obesidad, pero que están en rumbo o que tal vez tienen 20 kilos de más, pero se sienten mal, siempre tenemos la posibilidad de sentirnos bien. La cuestión es encontrarnos nosotros mismos y tomar la decisión de hacerlo. Paz, Así que bueno, nada, esto es... Un placer, como siempre, contarte en el programa, y siempre es un lujo, como decía Chola, escuchar las reflexiones y que bueno, Gracias. y seguir con tus aportes. Mejorate, Sí, que te porque compongas ven- Gracias, prontito. sí, notamos media estoy media caiducha. pachucha, Sí, pero, se nota, pero viste se que nota. no paro de hablar igual. No, pero se nota. Paz, nos vemos la semana que Se viene. nota. Bueno, gente, muchas gracias, buen fin de. Gracias, igualmente para vos. Chau, chau. Paz Garro, nuestra nutricionista estrella de todos los viernes, donde nos da una mirada integral. Y nosotros también te vamos a dar una mirada integral, Y nos pero empezamos de, a despedir. del día. Los vamos a poner antes de ir al pronóstico. Les vamos a dar la data que La data que corresponde. prometimos. Farmacia de turno.